Bienvenidos a la actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Soy su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta unidad 2 o núcleo temático 2, veremos el circuito económico. ¿Cuál es la competencia específica? Comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. El tema de estudio, como dije anteriormente, el circuito económico. El circuito económico no es más que la representación gráfica de las diferentes relaciones o transacciones que se dan en la economía de un país por parte de los diferentes sujetos económicos, familia, empresa, el Estado. Pero también es importante mencionar sus relaciones con el comercio exterior o con el exterior y a su vez con la formación de capital. Esa representación gráfica, donde las actividades económicas que se realizan, una manera de explicarlo sencillamente a través de ese modelo llamado circuito económico, en el queda reflejada esas diferentes relaciones entre los sujetos económicos a través de corrientes reales o de bienes o servicios y corrientes monetarias que son de dinero, transacciones de dinero, que fluyen entre esos sujetos económicos. Es importante mencionar entonces, como decía antes, las relaciones con el exterior y con la formación del capital. ¿Cómo se dan esas relaciones o transacciones? Se dan desde el punto de vista de las familias y las empresas con el gobierno a través, por supuesto, de corrientes de bienes y servicios que son los que se confluyen entre estas y el gobierno, y también a través de corrientes monetarias. ¿Cómo se puede dar esto específicamente? Bueno, las familias y las empresas llevan tributos hacia el Estado. Esos tributos pueden ser impuestos, tasas, contribuciones especiales. Esa es una corriente monetaria, pero a su vez debe haber una contraprestación en función de bienes, bien sean bienes y servicios públicos, carreteras, hospitales, escuelas, entre otros. Pero las familias también llevan unas corrientes reales, las familias y las empresas unas corrientes reales hacia el Estado. Los estados compran bienes y servicios que producen o prestan las empresas. Las familias prestan sus servicios a través de la empleabilidad, a través de empleos públicos. Y el Estado, por supuesto, envía una corriente monetaria por el pago de esos bienes y servicios a las empresas o a su vez por el- a las familias a través del pago de sueldos y salarios. Eso no queda allí. ¿Cómo se dan esas relaciones con el exterior? Pues esas se dan a través del comercio, el comercio internacional, y cómo el modelo se apoya en lo que se llama la balanza comercial. ¿Cómo se miden esos movimientos de bienes y servicios de dinero? A través de la balanza comercial, que no es más que una cuenta de la balanza de pago que mide cómo se dan esas exportaciones y esas importaciones. La familia de las empresas, por supuesto, compra bienes y servicios en el exterior y esos bienes y servicios llamados importaciones llegan a nuestro país, pero a su vez sale una corriente monetaria por el pago de esos bienes y servicios. O viceversa, producción nacional sale del país a través de las exportaciones, él ingresa dinero o divisa por esa venta. Es importante recalcar que también se dan las relaciones con la formación de capital a través del ahorro o de la deuda. El ahorro puede ser el ahorro público, el ahorro privado, que es el de la familia y las empresas. Ese ahorro proviene, por supuesto, del excedente de los ingresos una vez que se deducen los gastos de consumo. Y a su vez también podemos decir que esa capital puede ser desde el punto de vista de la deuda, bien sea de la deuda interna o de la deuda externa, para formar la deuda total de la economía. Existen nuevas formas de concebir el circuito económico, aparte de otra alternativa, aparte de esa economía tradicional, a través de la economía social y solidaria, formando circuitos económicos locales de economía social y solidaria. Estos circuitos locales de economía social y solidaria es una nueva forma de concebir no solo la producción, sino el interés colectivo o del individuo, no solamente desde el punto de vista
o mejor dicho, darles una oportunidad a las personas de concebir y no ser solamente empleados de una empresa, sino autoemplearse o formar a través de la comunidad empresas de diferentes maneras o circuitos o espacios que potencien las relaciones, que generen círculos virtuosos de desarrollo a nivel local y, por supuesto, desempeñar alguna función o alguna cosa que ellos quieran desarrollar desde el punto de vista geográfico, cultural. También puede estar, este, enfocarse, pues, estos servicios, hasta servicios turísticos. De hecho, la importancia que implica una vuelta a una dimensión humana, social, interdisciplinar, intersectorial de la economía. Esa economía social y solidaria se va a focalizar en el carácter humano, en lazos interpersonales, solidarios, cooperativos y colectivos. Y, por supuesto, darle sentido al ser humano, a sí mismo, a sus derechos, a su propósito, a su bienestar económico o humano. Los circuitos locales de economía social y solidaria son relaciones entre los agentes económicos que componen el universo de esa economía social que se basan en premisas de solidaridad, reciprocidad, justicia social, apoyo mutuo, lo cual genera la necesidad de articularse en red de manera participativa. Estas experiencias, disculpen, estas experiencias se han notado o se han dado en países de Latinoamérica, en Europa y también en Norteamérica, a través de empresas cooperativas de autoayuda, culturales, entre otras. ¿Qué se pide en la actividad síncrona número 2? Un informe interpretativo. En este informe interpretativo usted analizará las diferentes situaciones para sacar conclusiones y dará recomendaciones oportunas. Presentará un análisis e interpretación de lo pedido como tema de estudio. Esa información servirá para la toma de decisiones o de o resolver alguna de esa problemática, sobre todo en Latinoamérica, el desempleo. Y cómo podría esos circuitos locales o económicos locales de economía solidaria salir de ello. Pueden ubicar experiencias en Venezuela o en otros países y comentarlo en su informe. ¿Cuáles son las instrucciones? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito? Perdón. Comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. Las instrucciones. Elaborará un informe interpretativo en el núcleo temático. El tema será el circuito económico que considera la dimensión humana, social, compleja, interdisciplinar e interseccional de la economía. En primer lugar, debe establecer cuál es la información que se necesita. Fundamentar su análisis en los tópicos establecidos por el tutor, o sea, el tema antes mencionado. Determinará las fuentes de dicha información y recolectará la información necesaria. Seleccionará lo relevante, organizará, evaluará, verificará la validez y pertinencia de la información. Sintetizará la información analizada, se apoyará en gráficos, figuras, eso es muy importante, tiene cierta ponderación, tiene un 25% de ponderación, así como ustedes lo pueden ver en la plataforma. Evite plagio. Disposiciones de forma. La portada institucional, una página. La introducción, una página. El desarrollo, 6 páginas. Las conclusiones, una página. Las referencias bibliográficas, siguiendo el manual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La ponderación de este informe interpretativo tiene una ponderación de 25%. Cualquier duda, sugerencia o planteamiento pueden hacerlo a través del foro de dudas y sugerencias. Y como siempre les digo, lo importante es, sueña, haz que suceda. Hasta luego.